Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y dentro del tema que me toca, mujeres que trascienden generaciones, este mensaje lo he titulado Los días de dos generaciones. Y en este texto dice, en aquellos días. Comienza a decir el capítulo 3. En aquellos días, ¿qué sucedió en aquellos días? Está hablando de los días de Samuel. En aquellos días, habla de tan claro los primeros capítulos de este libro, habla de dos generaciones. Y habla de la marca de dos generaciones. Cada generación a la cual usted pertenece, en lo que vamos a tocar, tiene 7 características. Por eso pedí más tiempo, porque voy a tratar 14 puntos. Así es que amárrese las tripitas. Si oran en lengua sus tripas, por primera vez diga cállate. Dos generaciones que tuvieron características tremendas. Dos generaciones que se levantaron en la nación. Y los días de hoy, como iglesia, estamos viviendo días que no son fáciles. Los días que el mundo está viviendo no son fáciles, todo pasa rápido. Antes duraba mucho para que algo aconteciera, pero hoy en día todo está sucediendo rápido. Miremos esas dos generaciones con un zoom del espíritu muy de cerca. Y voy a hablarte, número 1, de la generación de Elí, y número 2, voy a hablarte de la generación de Samuel. Cada una de estas dos generaciones llevará 7 características que sucedieron en ese tiempo, pero que hoy nosotros vemos que también se está marcando. Y usted y yo, como padres, como abuelos, tenemos responsabilidad sobre esas generaciones. Y ustedes, como pastores de la iglesia, tienen responsabilidad sobre esas generaciones. Cada líder tiene responsabilidad. Cada candidato a Colombia Justa Libre tiene responsabilidad. ¿Qué digo eso? Porque Dios me dijo que lo dije. Voy a tocar la generación de Elí. La generación de Elí se caracterizó por ciertas cosas muy tristes. Número 1, eran días, escuchen bien, eran días de un liderazgo corrupto. Yo voy a hablar fuerte, posiblemente no me vuelvan a invitar. Espero que no. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Hijos de Elí funcionando en un sacerdocio espiritual. Y dice el versículo 12 del capítulo 2: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Estamos hablando no de esa iglesia, estamos hablando del salmista, estamos hablando del pastor de jóvenes, estamos hablando de la pastora de mujeres, estamos hablando de gente que tenía liderazgo en la iglesia, pero eran corruptos, no tenían conocimiento de Dios.
¿Cómo puedo ministrar si no tengo conocimiento? La ausencia del conocimiento de Dios te lleva a una vida sin temor de Dios, y el no tener temor de Dios te lleva a practicar toda clase de pecado. El versículo 17 da características de esa corrupción y dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Se robaban la plata. Pero hay otra característica de corrupción. Versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Dentro de la iglesia de Elí había fornicación. Dentro de la iglesia de Elí había adulterio. Dentro de la iglesia de Elí, los líderes, sus hijos, Ofni y Fines, cometían toda clase de pecado. Duro. Segunda característica: los días de Elí eran días de un liderazgo negligente, permisivo y sin autoridad. ¿Sabe? El orden de una iglesia, el orden de una familia, el orden donde sea, depende del liderazgo que tiene. La autoridad es tan importante en la casa, como padres, como madres, cabeza de familia. En la iglesia, la autoridad pastoral es supremamente importante. Pero eran días de un liderazgo sin autoridad. Elí no tenía autoridad sobre sus hijos. Es por eso que vemos nosotros en el versículo 22 que leímos que Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Habla del pecado y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de parte del pueblo vuestros malos procesos. No, hijitos, no hagan eso. No había una corrección. ¿Sabe cómo lo llamó Dios a este pecado de falta de autoridad? Iniquidad. Escuchen, padres, escuchen, líderes. Iniquidad. En el capítulo 3, en el versículo 13, cuando ya Samuel profetiza sobre Elí, su padre espiritual, dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Padres, usted y yo tenemos que estorbar a nuestros hijos. ¿Cómo los estorbamos? Dándoles garrotazos, diciéndole que esto no, que no. Es ejerciendo una disciplina, una autoridad, una corrección, no a gritos ni a golpes, sino con la autoridad de Dios. No, mientras tú vivas en casa, tú no puedes hacer esto. No puedes. Y Dios lo llamó iniquidad. Una generación con un liderazgo negligente, permisivo, sin autoridad. Número 3, los días de Elí se caracterizaron porque escaseaba la palabra de Dios. El versículo 1 del capítulo 3 dice que en aquellos días escaseaba la palabra de Dios. No había visión de Dios, no había revelación de Dios. Donde esta palabra no es predicada, no hay carácter en la gente. Donde esta palabra no es predicada, no hay dirección. Donde esta palabra no se predica, no es la base del alimento, nuestras vidas serán superficiales, vivirán en la orilla, pero jamás llegaremos a experimentar las aguas profundas de Dios. No habrá transformación, no habrá cambio. ¿Por qué
hoy en día hay ausencia en los púlpitos? ¿Por qué no se predica esa palabra? Mensajes motivacionales, humanistas, materialistas, mensajes egocéntricos, mensajes relativistas, pero no esta palabra que transforma. Y todos esos mensajes pasarán, pero lo que tú recibas de esta palabra, el cielo y la tierra pasará, pero esta palabra jamás pasará. ¿Qué es lo que nos cambia? ¿Qué es lo que nos transforma? La palabra de Dios. No puedo, mire, yo como mujer que sirve a Dios, usted como hombre y mujer que sirve a Dios, hablamos de integridad, pero quiero decirle algo. Como líderes tenemos responsabilidad de una integridad de la palabra. Escuche, predicarla con integridad. No puedo manipular. No puedo manipular el texto. Para preparar tengo que ver que lo que voy a decir está de acuerdo al contexto, porque un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto, y ahí nacen las sectas. No había palabra. ¿Sabe lo triste? Escuche bien esto. No solo en Colombia, y eso que Colombia, gracias a Dios, es uno de los países reconocidos en Latinoamérica, porque todavía la palabra de Dios se predica. Viajo por todo el mundo, de congreso en congreso, con muchísima tristeza. Tengo que decirte esto. Yo sé que tengo que dar un mensaje. Tomo el tiempo para prepararlo, para buscar de Dios. Pero cuando voy a un congreso, yo quiero recibir. Aló. Yo quiero estar allí. Por eso no fallo a ninguna prédica. Hoy día no. Hoy día el predicador en un congreso llega a la hora que tiene que predicar y sale después de predicar. Y aparte de eso te cobra una tarifa amazing. Porque convertimos en negocio lo que de gracia nos dieron, lo que de gracia tenemos que dar. Oh, te cobran en dólares, te cobran en euros, te cobran el minuto que te pasas. Y la iglesia hace empanadas, hace festivales para reunir, para pagarle el pasaje al predicador, los viáticos al predicador, la primera clase al predicador y a las 10 personas que vienen acompañándolo. Y la iglesia se esfuerza para suplir las necesidades egoístas y miserables. Amados, quiero recordarte, la salvación fue por gracia, el llamado es por gracia, lo que predicamos es por gracia. Yo no puedo cobrar lo que por gracia me ha sido dado. Pero es que después me dan una mala ofrenda. A mí no me paga la iglesia, a mí me paga el cielo. Él me da. Esta palabra ya no está en los púlpitos. Yo tuve un maestro incomparable de esta palabra. Yo fui educada a los pies de Gamaliel. Pero sabe, cuando yo escuchaba predicar a mi pastor, era no sé, tú debiste conocerlo. Qué palabra. Era celoso de la doctrina. Era celoso de la exposición. ¿Sabe quiénes fueron los referentes de esa generación? De esas generaciones. Los referentes de tu papá. Los referentes de esa generación que marcó a los evangelistas con un mensaje genuino y auténtico de la cruz. ¿Sabe quién? Para mi pastor, un Jonathan Edwards, un Martin Lloyd Jones. Yo anoté Martin Lloyd Jones. En ese tiempo nuestras librerías cristianas no. Un Barclay.
Matthew Henry, un Spurgeon, toda esa generación de jóvenes. ¿Cuál es tu referente hoy? Ausencia de la palabra de Dios. Cuarta característica: eran días de un liderazgo sin visión. ¿Por qué te digo que era un liderazgo sin visión? Capítulo 3, versículo 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Capítulo 4, versículo 15. Y entonces dice: y era Elí de edad de 98 años, sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Pero no está hablando, cuando te hablo sin visión, no te estoy hablando de que el viejito ya estaba ciego, tenía cataratas, glaucoma. No. Te quiero decir, la visión de Dios tiene que arder en nuestros corazones todos los días de nuestra vida. Ustedes están yendo a unos 40 días de expansión, porque es la visión que Dios le ha dado para esos 40 días. Un pastor, un líder que no renueva la visión, que no le dice a Dios cada año a dónde vamos, dónde quiere que vamos, que busca a Dios en oración, en gemido, no porque vio en enlace o en alguna que ahora esta es la visión profética de fulano, ahora la tomamos para nuestra iglesia. Funciona. Para tener visión de Dios hay que tener intimidad con Dios. Para tener visión de Dios hay que buscar a Dios. Para tener visión de Dios hay que saber conocer la voz de Dios. Proverbios capítulo 4, versículo 25 en la Nueva Traducción Viviente dice: pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está frente a ti. Elí estaba ciego, pero era ciego espiritual. ¿Sabe qué dice en Deuteronomio de Moisés? Aquí dice que Elí era ya de 90 y pico años, 98. Pero mire lo que habla de Moisés, Deuteronomio 34:7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Tenemos un Caleb a los 85 años que le dice: Josué, esa es la tierra que Dios me prometió a través de Moisés. Dame ese monte, Dios está conmigo, es la visión que tengo. Yo iré, yo lo tomaré, aunque tenga carros armados, yo lo desbarataré, porque Dios está conmigo. Visión de Dios no termina con la edad. Visión de Dios se aumenta con la edad. Pero era un liderazgo ciego. Tenía, escuche, anótelo, es mi frase célebre, me le pone la autoría. Tenía religión, pero no tenía relación. Tenía religión, pero no tenía relación. Número 5. Era un liderazgo estático, sin discernimiento. Capítulo 1, versículo 13. Encontramos a la mujer de la cual vengo a hablar después en la segunda generación. Pero Ana hablaba en su corazón, solamente se movían sus labios, su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. En la iglesia Ana estaba orando, clamando, tenía quebrantado su corazón. Versículo 14 y 15. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estás ebria, estás borracha, mujer? ¿Ni quiere tu vino? Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, yo no tomo trago, sino que estoy derramando mi corazón delante de Dios. Oh Elí, tú no lo entiendes, porque tú no tienes visión ni discernimiento. Tú no pasas tiempo con Dios. El discernimiento se aumenta en la presencia. Lo demás es adivinación.
Lo demás es adivinación que yo siento. Número 6. Un liderazgo sin actividad. Capítulo 4, versículo 12. Diga: un liderazgo sentado. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando. Para que entienda, el pueblo, el ejército, estaba enfrentándose a los filisteos. Ya los habían derrotado y habían vuelto, y se les ocurrió porque cuando el pueblo no tiene una madurez espiritual, va a recurrir a agüeros. Se dan agüeros en la vida cristiana. Ay, yo me levanto con el pie derecho porque si me levanto con el izquierdo. Ay, no me bautizo porque si me bautizo me vienen cosas terribles. ¿Quién dijo? Si el bautismo es obediencia, y la obediencia trae bendición, jamás maldición. Y hemos inventado una serie de cosas. Si no tocamos, si no ponemos manos, no pasa nada. El que toca no soy yo, el que toca es Dios. Yo alcanzaré a tocar 10 personas, pero Dios toca a todos. Allá donde nadie te ve, Dios puede estarte tocando. Dependemos del hombre, idolatría al hombre, al ministro. Estaba estático, sentado. Estaba el pueblo en batalla, y dice que Elí estaba sentado. Estaba temeroso, angustiado, asustado. ¿Sabe por qué? Porque estaba sentado. Y entonces, ¿qué? Debió estar arrodillado, ¿o no? Cuando hay una batalla, cuando hay temor, ¿cómo debes estar usted? De rodillas. Un liderazgo estático, cómodo. Y el último punto de esta generación de Elí, triste, un liderazgo, escúchelo, que permitió el Icabod de Dios. Cabot habla de la gloria Shekinah de Dios, de la manifestación de su gloria en medio de nosotros. Cuando la gloria de Dios cubre una iglesia, cuando la gloria de Dios llena una familia, cuando el Cabot de Dios llena una ciudad como Barranquilla, ese es el avivamiento que esperamos en Colombia. No tanto las caídas, las sanidades, la profecía, eso es una añadidura del avivamiento. Avivamiento es cuando la nación cae de rodillas, se humilla, reconoce su pecado, levanta las manos al cielo y clama por salvación. Cuando toda boca cae de rodillas al suelo y cada boca confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es transformación de una nación. Las cárceles quedan vacías, se acaban los secuestros, se acaban las violaciones, se acaban los robos, se acaba la corrupción en el gobierno, se acaba la corrupción en el departamento, se acaba todo lo que es pecado, porque hay una nación que cae de rodillas, como el avivamiento de Charles Finney. Cuando Charles Finney pasaba en un tren
pasando por un pueblo. No había predicado. La unción de santidad y de avivamiento era tan grande que las tabernas donde estaban los borrachos caían de rodillas al suelo confesando sus pecados. Eso es lo que yo quiero ver en Colombia. Que cuando usted y yo pasemos por un lugar, la gente empiece a llorar y diga: ay, he sido un adúltero, he sido un ladrón, he sido un asesino. Necesito misericordia. Esa es la Shekinah de Dios. Ese es el Kabod de Dios. Eso es la misma presencia de Dios. Pero esta generación corrupta produjo un Ikabod, que es la gloria de Dios se fue. La gloria de Dios abandonó a Jerusalén. La gloria de Dios no resistió el pecado del pueblo. Y Dios en su santidad y en su justicia. Ikabod. ¿Cómo vino ese nombre? Porque el pueblo llevó el arca de la presencia de Dios para que los filisteos fueran derrotados. Pero yo no puedo usar la presencia de Dios como agüero. En tu almacén, cuando yo entro a almacenes, encuentro la Biblia abierta y yo digo: ay, ustedes leen la Biblia aquí. Dice: no, la tenemos abierta en el Salmo 91 para que nos traiga buena suerte y protección. Los ladrones entraron a nuestra casa en el mes de diciembre, 4 hombres armados a las 7:30 de la mañana. No teníamos el Salmo 91 abierto. Pero escuche, solo duraron 4 minutos en casa. ¿Sabe por qué? Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande. 4 minutos nos encerraron en un cuarto, a mis nietos, a mi esposo, a mi secretario. Y los ladrones fueron tan brutos que echaron el seguro a nuestra puerta. O sea, ellos tampoco podían entrar. Pero el ángel de Jehová los atemorizó y salieron sin llevarse absolutamente nada. El arca, para que nos vaya bien, el arca. Fueron derrotados y el arca quedó en manos de los filisteos. Y cuando este hombre llega a la tienda de Elí, que estaba sentado, que estaba ciego, la nuera de Elí, al oír la noticia de la muerte de su esposo, de la pérdida del arca, empieza a dar a luz. Y cuando nace ese niño, ella está muriendo y ella determina el nombre de ese niño. ¿Cómo lo vamos a llamar? Yo voy a morir, pero llámenlo Ikabod. Qué triste. Ese niño creció y todo el mundo mirándolo decía: Ikabod, la gloria de Dios nos dejó, la gloria de Dios se fue. Porque cuando el pecado y la corrupción permanecen, Dios va a tener que irse. Cuando las Torres Gemelas, cuando vino todo el terrorismo y las Torres Gemelas, el World Trade Center, el centro de negocios del mundo, cuando todo eso pasó,
Le preguntaron a Ana Grant, ¿por qué? Dijo, ¿preguntan por qué? ¿Ustedes no se acuerdan que desde los años 60 sacaron a Dios de las escuelas públicas? Sacaron a Dios de las leyes. Dijeron, no queremos a Dios. Y ahora me preguntan a mí, ¿por qué? Porque Dios no está aquí. 7 características de una generación que no queremos vivir. Lo dejo ahí, pastor, y vengo el año entrante. Lo dejo allí. Ah, eso era lo que yo quería. 3 me dicen que sí, ustedes dicen que siga. Ni modo, pastor. Pero voy a hablarte de la generación de Elí. Quiero hablarte de 7 características de la generación que Dios quiere, de la generación que necesitamos levantar, de la generación que debe estar en AMI, que debe estar en Barranquilla, que debe estar en el Atlántico, en Colombia. Esa generación que debe estar en nuestras casas, que como padres, como abuelos necesitamos levantar. Una generación que nace en el corazón de una mujer. Por eso hablamos de mujeres que trascienden generaciones. Encontramos que Dios usa lo que no es para traer su propósito a este mundo. Siempre que la gente predica de Ana, está hablando de una mujer estéril. Sí, claro, ella era estéril, casada con un hombre llamado Elcana. Y Elcana profetizó desde el tiempo de Ana los tratamientos in vitro. Ana era estéril, no podía darle hijos. Y él dijo, bueno, no te preocupes, voy a traer un laboratorio para hacer un tratamiento in vitro. Yo traigo a Penina y el vientre de ella va a traer los hijos. Aunque tú no tengas, yo te amo a ti es a la que amo. Y esa mujer Penina se convirtió en la piedra del zapato de Ana. La humillaba, la ultrajaba, la subestimaba, porque Ana no había podido dar a luz, ni concebir ni dar a luz. Ahora yo quiero que usted entienda de Ana algo. Ana es un personaje incomparable. Es una mujer que marcó generaciones. Escuche, Ana, en medio de su menosprecio, de su humillación, de esa maldición, porque una mujer que no podía tener hijos era considerada que estaba bajo maldición. Pero en medio de ese dolor ella viene a la casa de Dios y ella comienza a clamar. Y ella viene a Dios y le hace una petición. No pide muchos hijos, pide uno. Dame un hijo varón. Porque fue una mujer que tuvo visión, diga visión, que fue consciente de un liderazgo que había llevado a la nación a la destrucción. Ana no pidió un hijo para ella, Ana pidió un hijo para la nación. La gente dice, ay, pero es que no, Ana no pidió. La grandeza de Ana consiste, ¿saben qué? En que ella amó la nación, abrazó la nación. Ella sufrió por la corrupción que había en la nación, de un liderazgo marcado por tanto pecado. Ella clamó, porque el nombre de Ana significa llena de gracia y de oración. Ella intercedió, ella le hizo el clamor, dame un hijo varón. Y si tú me das ese hijo varón, yo te lo dedicaré a ti todos los días que ese hijo viva. Ese es el clamor nuestro respecto a nuestros hijos. Desde que
que los tienes en el vientre, desde que sabes que estás embarazada, mujer, necesitas clamar que este hijo sea para cumplir tu propósito en esta tierra, sea para hacer luz en esta tierra, sea para servirte a ti, sea en el deporte, sea en el gobierno, sea en las artes, sea en la ciencia, sea como evangelista, apóstol, profeta, maestro, pastor, donde quiera que Dios lo ponga, que sea un instrumento de Dios para traer luz en medio de la oscuridad. Dame un hijo, una generación diferente, una generación que realmente haga un impacto. No pidió un hijo para ella, sino un hijo para que la nación recibiera un avivamiento y una transformación. Y por eso gemía de rodillas. Y por eso Elí entendió, creyó que estaba borracha. No confunda. No es lo mismo Chana que Juana. No es lo mismo Santiago de Compostela que Compostela con Santiago. No es lo mismo Santo Tomás de Aquino con Aquino, más no lo tomamos. Era clamor salido desde lo profundo de su corazón. Y entonces, escuche, Dios le concedió el milagro. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Porque Ana tuvo que ver con la marca generacional nueva para la nación. Usted como madre, usted como padre, usted tiene que cambiar su dimensión. No puede ser como un Elcana. Elcana ni fu ni fa. Usted tiene que ser sacerdote de su casa. Usted tiene que clamar junto con su esposa. Usted, mujer que tiene el privilegio de criar sus hijos, estoy hablándote a ti. Entonces se produjo una generación diferente, una generación que la llamamos esta segunda generación, la generación de Samuel. ¿Qué caracterizó la generación de Samuel? ¿Qué características tuvo? Es la característica que necesitamos para este nuevo tiempo. Yo no tengo duda. Hablaba con el pastor Iván. Por primera vez en Colombia, en cada departamento, en cada ciudad principal, se está dando un fenómeno que se necesitaba. La iglesia ha comenzado a unirse. La iglesia está despertando. ¿A qué? A que no solamente podemos tener las generaciones encerradas en la iglesia. Creo en las generaciones que Dios está levantando para ocupar cargos en alcaldías, para ocupar cargos en gobernaciones, para ocupar cargos en ministerio, en senado, en consejo, en todo. Lo creo más que nunca. Y la iglesia tiene que unirse en esto. Pero creo que cada candidato tiene que ser lleno de principios y de valores que contrarresten la oscuridad. Y es una enorme responsabilidad. Y yo creo que Dios va a hacer algo en nuestra nación, en cada departamento y en cada ciudad. Lo creo. Estamos trabajándolo en Bogotá. Y creemos, los pastores que hemos sido resistentes a la politiquería, hoy estamos entendiendo que viene un tiempo nuevo. Y que como iglesia necesitamos entender los tiempos de Dios y saber qué hacer en estos tiempos. Pero tiene que ser una generación diferente. Y te voy a dar las 7 características de la generación de Samuel. Número 1, fue una generación consagrada a Dios. Dígalo duro, consagrada a Dios. Cuando Samuel realmente nació, eso que hizo voto Ana en el verso 11 del capítulo 1, dijo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová. Todos
los días de su vida. Y escuche, y ella hizo algo más lanzado: y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella no había concebido y ella dedicó lo que Dios le iba a dar, y lo estableció bajo un voto nazareo, consagrado a Dios desde antes de concebir. Y en el versículo 24, tremendo, Dios le otorga, y el niño nace, ella lo está criando y ella cumple su voto. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino. Lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Qué hermoso. Y cuando ella viene y ella le dice: oh Señor mío, le dice a Elí: vive tu alma, yo soy aquella mujer que estuvo aquí orando a Jehová. No le dijo que tú creíste que yo estaba borracho. Por este niño yo oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Por eso, Elí, yo traigo mi hijo para ponerlo en la casa de Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Fe. ¿Sabe por qué? Porque iba a poner su tesoro en lugar corrupto. ¿Tú sabes lo que eso significa? En un lugar de corrupción, en un lugar de pecado, en un lugar sin visión, en un lugar donde ella podía exponer a Samuel. Pero ¿sabe qué? Esa mujer trascendió generaciones. ¿Sabe por qué? Porque cuando su hijo estaba en el vientre, ella puso sus manos todos los días: hijo, yo voy a tener que llevarte a la casa de Dios. La casa de Dios está llena de pecado, pero tú serás luz. Tú serás un hombre que vivirá en integridad. Tú serás un hombre que jamás caerás en el pecado de la corrupción del dinero, en el pecado de la perversión sexual. Tú serás santo, tú serás consagrado a Dios, tú le servirás, tú serás el instrumento que Dios usará para cambiar esta nación. Te estoy hablando de tus hijos. Pero ya los tuve, pero puedes consagrar. ¿Sabes qué fue el siguiente paso? Cuando lo destete, lo llevo. Cada año decía su marido: ya lo llevamos, no puedo, todavía me sale leche. 5 primeros años de la vida de un niño, los psicólogos lo llaman la edad plástica. Todo lo que tú hagas con tus hijos en sus 5 primeros años dejará una marca, dejará una huella, una marca de valores, una marca de principios, una marca de fe, y llegarán a la universidad y de pronto se desvían, pero esa marca los hará regresar. Fueron los 5 años, 6 años, 7 años. Usted me dirá: oh no, una mujer no puede lactar sino hasta 2 años. Yo lacté a mi hijo 1 año. Pero ya nosotros somos una generación que físicamente ha ido, pero ellos no. Y Dios permitió que por lo menos 7 años Samuel pudiera ser amamantado. Porque Ana, no Elcana, tristemente, pero Ana tomó todos esos años. Tú eres un profeta de Dios. Tú vas a ser un juez de esta nación. Tú eres un sacerdote de Dios. Dios es tu centro. Tú vas a vivir en el temor de Dios. Tu vida va a ser íntegra, hijo. Tu vida va a ser íntegra. Tu vida realmente va a ser un impacto en la nación. Tú alcanzarás los niveles que Dios tiene para ti.
Wow. Y a los 7 años, 5 años, yo no sé, ella lo llevó al templo y lo consagró. Por este hijo te pedí y tú me lo diste. Mis vecinas dicen que no lo traiga al templo porque la gente sabe del pecado que hay. Pero sabes, Padre, yo te lo entrego porque está listo. Ya lo formé en mi parte. Ya le puse tu palabra en el corazón. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Y la Biblia, la palabra, la Torah estaba en el corazón de Ana. Y Ana se lo transmitió a Samuel. Y se la repetirás a tus hijos. Al acostarse, al levantarse, al caminar, al ir, al venir, todos los días, todos los días. Ay, mamá, yo te la repito, yo te la repito. Cuando tú haces eso, Dios responde por lo que tú no puedes hacer. Y Dios tomará a tus hijos y Dios los levantará. No veo sacerdotes viniendo a depositar. Veo mujeres, pero no veo hombres. No veo hombres. Es tu mayor responsabilidad, no la de nosotros. Pero Ana tuvo que hacerlo, porque Ana, en cierta manera, aunque tenía el Cana no respondió a su sacerdocio. Una generación consagrada a Dios. Consagremos nuestras generaciones a Dios. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva Samuel será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y ella estaba entregando a su hijo para un nuevo liderazgo en la nación. Ustedes están entregando hijos de esa casa para un nuevo liderazgo en la nación. Es una responsabilidad. Los han formado. Espero que esos candidatos den el fruto de lo que la palabra de Dios dice. Porque no va a ser fácil. Escuchen, no va a ser fácil en un medio corrupto. Oh, qué lindo. No va a ser fácil. Y necesitan cubrirlos en oración. Y necesita establecer, Pastor Iván, necesitas como pastor radical a todos esos candidatos, a los pastores de la ciudad. Necesitan volverles a la palabra. Necesitan formarlos. Necesitan supervisarlos. Necesitan cubrirlos. Ellos serán autoridad, siendo edil, siendo concejal, pero sobre ellos hay una autoridad espiritual a la cual tienen que rendirles cuentas. Número 2, fue una generación dispuesta a crecer. Versículo 26 del capítulo 2. Ana lo dejó allí, lo dejó con una túnica puesta. Se la hizo blanca, de lino. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Sabe qué? Escuchen. Y yo espero que aquí estén los que están de candidatos. Usted ha crecido, pero usted no puede parar. Usted tiene que seguir creciendo. Oh, sí, en conocimiento de la política, sí, claro, pero tiene que crecer en el conocimiento de Dios. Tiene que crecer, porque lo que le espera no va a ser fácil. Y dice que el joven Samuel iba creciendo, seguía creciendo. Es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Llevo 42 años de haber conocido al Señor y sigo creciendo. Y no quiero parar de crecer. No quiero parar de crecer.
Y el joven Samuel iba creciendo. ¿Saben como quién? Como Daniel, en medio de la corrupción de Babilonia. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con toda la comida de Babilonia. Eso implica no solamente comida física, eso implica toda la perversión de Babilonia, toda la asquerosidad de esos imperios antiguos, los bacanales, las orgías. Ustedes tienen que mantenerse limpios en ese lugar, sin soborno, sin soborno. Que se les conozca allá, porque hay gente cristiana ocupando cargos grandes diciendo no puedo, no puedo. Oh, pero si no lo haces, no vas a tener gente. No puedo. El que me puso aquí fue Dios, no ustedes. Y si yo estoy aquí, tengo que responderle a Dios. Y si se levantan contra mí, Dios me defenderá. Y si se levantan leones, Dios les cerrará la boca. Y si hay fuegos que me pongan, el cuarto hombre estará conmigo. Alabados. Número 3. Una generación consagrada, una generación dispuesta a crecer. Número 3, escuchen, jóvenes, una generación dispuesta a servir y no a ser servida. Dígalo duro: a servir y no a ser servida. Cuando usted mira la vida de este muchachito, capítulo 2, versículo 11: y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba, que es la misma palabra, servía a Jehová delante del sacerdote Elí. Versículo 18: y el joven Samuel ministraba, diga, servía en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Capítulo 3, versículo 1: y el joven Samuel ministraba, servía. Hay una marca que cada uno de nosotros debe tener toda la vida, y es servicio. El ejemplo de servicio fue el que dejó su trono de gloria, fue el que dejó su lugar de gloria y vino a la tierra. Y como dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya en cada uno de nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, siendo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, lo máximo del servicio, y hasta la muerte de cruz. Cuando tú sirves, Dios te exaltará hasta lo sumo y te pondrá como fue con él, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Usted y yo necesitamos desarrollar cada día un corazón de servicio. Nuestros hijos en casa tienen que ser siervos, en la iglesia tienen que ser siervos, en donde a usted Dios lo ponga en estas elecciones, usted tiene que ser un siervo. ¿Cómo? En el capítulo 10 del Evangelio de Marcos, versículo 42 en adelante, vinieron dos hermanos, Jacobo y Juan, muy cercanos al Señor, y estando allí con los otros discípulos, entonces Juan y Jacobo le dicen: Señor, queremos decirte algo. Y el Señor dice: sí, diga, pero aquí no, más para acá, más para acá. ¿Qué quieren? Y le hacen una petición, y escuche cuál fue la petición: prométenos que nos vas a dar algo que te pedimos. Y el Señor dijo: no, primero díganme y yo después les prometo. Es que ellos eran latinos.
Y entonces, ¿qué es lo que quiere? Y esto es lo que pide Juan. Cuando tú estés en tu gloria, permite que mi hermano Jacobo se siente a tu izquierda y yo a tu derecha. Dice que sus compañeros, los 10, alcanzaron a oír algo y empezaron. Y el Señor lanza una enseñanza sobre servicio. Y escuchen, transmita esto, Pastor Iván, a los otros candidatos. Y él les dice esto: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y ejercen sobre ellas potestad, dominio, control. Pero en mi reino, ¿usted en qué reino está? ¿En qué reino está? ¿En qué reino está usted? No será así, sino que el que quiere ser el primero tendrá que ser el último y el servidor de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esposos, ustedes son los líderes del matrimonio, de la familia. Pero el ejemplo para ustedes es Jesús. Él vino a servir a su iglesia. Esposas, nuestro corazón de servicio no puede menguar. Hijos, sírvanle a sus padres. Sirvan en donde usted esté. En cada lugar donde estemos, la característica del servicio tiene que ser una marca indeleble en nuestros corazones. Número 4, rápidamente. Una generación que busca la presencia de Dios. Primero de Samuel, capítulo 3, versículo 6. Voy a leer el 3 primero. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Y escuche dónde estaba. Donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. No está hablando de luces, está hablando de Elí, la lámpara. La lámpara es el que está liderando, que debe proyectar luz. Antes de que Elí muriera, el lugar donde Samuel echaba su cobijita, ¿sabe dónde? Buscaba lo más cerca que pudiera, donde se le permitía llegar, cerca del arca de la presencia. ¿Dónde dormían los hijos de Elí? Con las mujeres en el templo. Pero Samuel buscaba la presencia de Dios. Y esta debe ser una generación que busque la presencia de Dios. Qué triste la noticia que salió hace unos 5 días por Face. No sé si usted la leyó, pero es muy triste. El gran líder, el compositor de las canciones que se han cantado en todo el mundo, de Hillsong, hoy día sacó por Face que ya no cree ni en lo que canta, ni en lo que la Biblia dice, que está pleno en el mundo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué yo me puse a pensar? Dios mío, yo jamás quiero eso. Porque uno entra en cierto temor. ¿Cómo que esta gente? Pero luego me puse a pensar, es que llegar a esas posiciones, viajar tanto por el mundo, tanto dinero. Yo quiero vivir una vida de dependencia de Dios.
Yo quiero vivir amazing todos los días, cuando lo veo al Señor en los detalles más pequeños. Yo no quiero salir de mi asombro cuando veo que Dios me está respondiendo, que Él es real, que Él es mi vida, que Él es mi pasión, que yo camino todo el día con Él, que Él me habla, que yo lo siento en el aire, que yo lo siento en la vida, que yo lo veo. ¿Por qué esta gente dice ya no creo? Porque las glorias humanas los envolvieron, la fama los envolvió, el orgullo los envolvió, el dinero los envolvió. No necesitan nada, pero yo necesito a Dios todos los días de mi vida, las 24 horas mientras duermo. Lo necesito a Él. Él es mi vida y Él es mi pasión, y yo no quiero parar eso en mi vida. Yo quiero ser este Samuel. Era lo mismo que Josías. Dice la palabra en 2 de Crónicas 34, del versículo 1 en adelante, dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. 31 años reinó en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Anduvo en los caminos de David su padre. No, David no era su papá. No era su papá. Su papá se llamó Amón, su abuelo se llamó Manasés. Fueron los reyes más perversos. Él era bisnieto de Ezequías. Y en la 4ª generación, Ezequías volvió a recobrar una generación que buscaba a Dios. Pero cuando Josías comenzó a buscar a Dios, se dio cuenta de la calidad, de la condición de su padre, de su abuelo. Se dio cuenta de todo eso. ¿Sabe qué hizo Josías? Cortó su línea. Dijo: corto la herencia de mi padre Amón y de mi abuelo Manasés, y me uno a la generación de David. Quiero hacer lo que David hacía: la búsqueda de Dios, el temor de Dios. Yo he escuchado gente que viene de un contexto perverso, y ayudándoles a cortar, cuando cortaron la iniquidad. Una vez me pasó esto. Esa persona dijo: y ahora, Señor, yo quiero ser, y quiero tomar mi maternidad de la pastora Ina. Quiero el ADN de ella. Es el mejor regalo que me han dado. Yo empecé a llorar, y ella me dijo: es que quiero ser como Josías, que cortó lo malo y siguió el patrón de una vida correcta. La generación de Samuel buscaba la presencia de Dios. Número 5, una generación que tenía hambre del conocimiento de Dios. Versículos 7 al 10, no lo voy a leer, usted lo entiende. Allí cerca de la presencia empezó a oír una voz, y cuando oyó una voz: Samuel, Samuel, él corrió donde Elí. ¿Me llamas, Señor? No, yo no te he llamado. Ve y acuéstate. 4 veces, hasta que Elí entendió. Le dijo: no soy yo, posiblemente es Dios quien te está llamando. Cuando vuelvas a oír la voz, levántate, arrodíllate, levanta tus manos y dile: heme aquí, Señor. Elí le enseñó a sus discípulos a oír la voz de Dios, pero no se la enseñó a sus hijos. Wow, qué tristeza. Y Samuel empieza a conocer a Dios, y cuando oyó la voz, él entonces se paró, versículo 10, y le dijo: habla, porque tu siervo oye. ¿Y sabe por qué? Dice la palabra, el versículo 7: porque Samuel hasta ese momento, aunque servía en la casa de Dios, no había conocido a Dios, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Generaciones que trascienden
por una mujer que entendió la necesidad de una nueva generación para la transformación de un pueblo. Número 6, una generación que comienza a servir a Dios, y escuchen esto, con el respaldo y la autoridad de Dios. Diga, respaldo y autoridad de Dios. Capítulo 3, versículo 19 al 21 es glorioso. Dios estaba con Samuel. Cuando tú haces lo que Dios quiera, Dios va a estar contigo en todo lo que tú emprendas. Mira qué belleza lo que dice aquí. Dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y aquí ya él empieza su ministerio, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová en el tiempo de Samuel volvió a manifestarse en Silo. La palabra volvió a manifestarse, la palabra profética volvió a manifestarse, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por, ¿sabe qué? La palabra de Jehová. Dios lo respaldó. Y mi último punto, número 7, y este sí, quiero que lo tome y lo abrace. Escuche esto. Número 7, una generación de integridad. Dígalo fuerte, una generación de integridad. Voltéese a alguien al lado, mírele a los ojos, no sea así rapidito, mírele y dígale: tú y yo necesitamos caminar en integridad. Integridad viene de una palabra que significa completo, que no le falta nada. Integridad tiene que ver con tu conducta, con tu honradez. Integridad tiene que ver con tu decencia, con tu pureza, con tu limpieza de manos. Integridad tiene que ver con todo lo que tú dices y hablas, coherente a lo que tú haces. Integridad es el fundamento de un carácter. Integridad. Lo que Colombia necesita es, por favor, Pastor Iván, dígale a las reuniones de Colombia Justa, hombres y mujeres de integridad, que no se dejen comprar, que no se dejen sobornar. Estamos cansados de Odebrecht, estamos cansados de que hoy una nueva generación tiene que incursionar con manos limpias, con integridad en sus corazones. En nuestra iglesia, nuestras generaciones tienen que ser limpias, tienen que ser de manos. Nuestros líderes tienen que ser limpios. Nosotros tenemos que ser íntegros. Y cómo me gusta esto. Capítulo 12. Quiero que todos lo leamos. Y este es mi cierre. Capítulo 12. Han pasado los años. Póngale cuidado. Samuel creció. Samuel ya envejeció. Samuel está terminando. Samuel llegó a ser profeta de la nación, juez de la nación y sacerdote. 3 ministerios en un chico consagrado. Y quiero que leamos, porque esto me encanta. Mire lo que dice aquí. Voy a leer desde el 1. Dijo Samuel a todo Israel, no fue a una partecita: he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey, porque era el clamor del pueblo. Versículo 2. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo estoy ya declinando mi trabajo como juez en la nación. Ustedes han escogido la monarquía, han desechado la teocracia.
yo ya soy viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Y mire lo que él empieza a expresar: y yo he andado delante de vosotros desde, hay otra versión que dice, mi niñez hasta este día. Aquí estoy delante de todo. ¿Sabe por qué? La integridad se expone. ¿Sabía eso? No tengo nada que esconder. Aquí estoy. No hago nada escondido. Aquí estoy. Dice Samuel: atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Él se puso, él se expuso. Alguien tiene que decir contra mí algo, sáquelo ahora. Si ustedes me vieron robando, si me vieron mintiendo, si me vieron saqueando, si me vieron, díganlo ahora delante de todos. Entonces el pueblo contestó: nunca, no dice algunas veces, nunca nos has calumniado, nunca nos has agraviado, no has tomado algo de la mano de ningún hombre, no has hecho nada. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Este es un hombre que comenzó bien y terminó bien. La generación de Samuel. Wow. Esta es la generación que comenzó bien y terminó bien. Esa es nuestra enorme responsabilidad como padres, como líderes, como discípulos, realmente de caminar en una vida de integridad. Eso es lo que hoy se en la vida de hogar. Papás íntegros en su casa, íntegros. Estaba recordando una historia de un granjero que iba con su hijo por el campo, y de pronto vieron una finca y se divisaba un maizal que estaba lleno para cosechar. Y el que estaba enseñando a su hijo lo llevó cerca y le dijo: mira ese maíz, es de la mejor calidad, hijo. Mira las mazorcas. Wow, papá. Y dijo: y ese fruto es delicioso, es dulce. Papá, qué hermoso. Sí. Y de pronto el chico de unos 11 años ve que su padre dice: espérate. Y su papá mira a la derecha, mira a la izquierda, mira hacia atrás y comienza a subir el muro que lo separaba al plantío de la carretera. Y le dice: voy a coger algunas mazorcas. Empezó a subir. Y el hijo le grita al padre de manera reprochable: papá, has mirado a tu derecha y a tu izquierda y atrás, pero no has mirado arriba. Integridad. No basta con comenzar bien.